Ya, empezó la maroma. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. ¿Cómo ha estado su semana? ¿Eh? La mía ha estado de locos. Y un poquitito más también. ¿Eh? Espero que lo estén pasando relativamente bien. Bien dentro de las circunstancias del país. Espero que no estén con dramas, ¿ya? Porque ya prácticamente se hace habitual, ¿ya? Nos estamos volviendo un país dramático, y eso es dramático. ¿Eh? Eso es dramático. Estamos volviéndonos un país de locos, ¿ya? ¿Alguien me dice que no se escucha? ¿Cómo se escucha ahí? Alguien que me diga, por favor. Se escucha muy despacio. Vaya, qué extraño. ¿Y ahora cómo se escucha? A ver. Alguien que me cuente. Ya, saludemos y ahí me van contando. Liliana Ricci, ¿cómo está usted? Agustina del Carmen. Muy buenas noches, Agustina. ¿Cómo le va? ¿Ya? ¿Y a quién más tenemos por ahí? A Luz María Parot. ¿Cómo le va? En Facebook, súper, dice. ¿Se escucha bien en Facebook? Doctor Luis Andrés, ¿cómo le va? ¿En el YouTube se escucha bien? ¿Sí? ¿Ya? Bueno. Empecemos. ¿En qué estaba? Ah, perfecto, sí. Ya poco nos falta para que andemos cada uno con un revólver en el cinto y agarrándonos a tunazos en defensa propia, ¿ya? Lo peor del caso es que nos cobran impuestos porque sí y porque también para supuestamente proveernos de seguridad. El principal, una de las, no, más bien dicho, el principal objetivo del aparato estatal, la principal misión del Estado es justamente proveer de seguridad a las personas y por eso cobra impuestos. Y harto que nos cobran, pero por lo visto la seguridad anda bastante de capa caída. No contento con la muerte de nuestros carabineros, ya se están produciendo enfrentamientos armados en donde se hiera una gran cantidad justamente de nuestros funcionarios policiales, ¿ya? Y mientras tanto, el joven que está en el sillón presidencial sigue ladrando, haciéndose las de Firulais, diciendo que va a ser un perro contra la delincuencia. Me encantaría que fuera un perrito un poco más grande, que aplicara mayor presión al hueso, porque si no la cosa ya se le fue de las manos y él no las va a padecer. Las va a padecer la gente común y corriente como nosotros. El pueblo de Chile es quien va a padecer su falta de capacidad. Ya, no le demos más vueltas al tema y empecemos, porque ustedes saben que el programa es de historia y a la historia nos remitimos. Vamos. 8 de abril de 1814, combate de Quechereguas. Heroica acción de guerra en el contexto de la campaña de independencia.
Las tropas nacionales, comandadas por don Bernardo Higgins, se enfrentan a los realistas dirigidos por el brigadier Gavino Gainza en el fondo Quechereguas, Molina. La división de O'Higgins, pese a ser de inferior número, se interpuso entre las tropas leales al rey y el camino de la capital, frenando su avance y obligándolas a replegarse al sur. 9 de abril de 1977. Legalización del Partido Comunista de España. Después de aprobar la ley para la reforma política presentada por Adolfo Suárez y después de negociaciones reservadas entre el rey Juan Carlos y Santiago Carrillo, es legalizado el Partido Comunista de España. Este acto convierte al PCE en uno de los principales actores de la transición española plasmada en la Constitución de 1978. 11 de abril de 1957. Singapur se independiza del Reino Unido. Luego de haber sido una de las llamadas colonias del Estrecho británicas, Singapur se independiza del Reino Unido, después de haber sido ocupadas las islas por el Imperio de Japón, producto de una catastrófica derrota británica y de recuperar su control después de la derrota nipona en la Segunda Guerra Mundial. La administración colonial británica comienza a ceder soberanía a sus antiguas posesiones. 12 de abril de 1945. Chile entra en guerra con Japón. Debido a la intensa presión diplomática de los aliados en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, Chile declara la guerra a Japón, siendo presidente don Juan Antonio Ríos. El Congreso Nacional aprueba tal medida con 70 votos a favor y solo 2 abstenciones. El Imperio del Sol Naciente ya se encaminaba a la derrota, por tanto, la declaración de guerra fue meramente simbólica. Las relaciones entre ambas naciones se normalizaron en 1950. Ya. ¿Qué les parecen las efemérides? Ya, ¿se me escucha bien ahora o no? Agustina, ¿me escuchas bien? Mientras me confirma, saludemos. Carolina Arriaga, ¿cómo está? Muy buenas noches. Juanita Concha, ¿cómo le va? Y doña Sonia, ¿cómo está? Sonia Muñoz y la Vaca. Saludos a Traiguén, a la zona de la Araucanía. ¿Mm? ¿Se fijaron en las efemérides? ¿Ya? Perfecto, dice Juanita Concha. Perfecto. Muy amable, Juanita. Gracias. ¿Se fijaron en las efemérides? ¿No? Quechereguas. ¿Cuántos se acuerdan del combate de Quechereguas? ¿Cuántas personas tienen nociones de que existió un combate en esa zona? En realidad no existió uno, existieron 3 en ese mismo lugar, ¿ya? En esa misma zona. En distinto contexto, pero el que vamos a ver ahora es dentro de la guerra de independencia. ¿Mm? Bastante interesante, pero lo vamos a ver muy por encima. Eso fue el 8 y 9 de abril de 1814. El 9 de abril de 1977 se legaliza el Partido Comunista de España. ¿Por qué se legaliza en el año 77, 1977? Bueno, había sido proscrito después de haber perdido el bando republicano la Guerra Civil Española. Sí, otra vez la Guerra Civil Española. Yeah. Es ilegalizado con el régimen de Franco. Todos los partidos de izquierda fueron ilegalizados. Durante la época franquista actuaron muchísimos en la clandestinidad, porque no expulsaron a todos los elementos de izquierda y de izquierda radical. Uno de esos elementos de izquierda radical eran justamente los comunistas del Partido Comunista Español. Era un partido muy pequeño, ¿ya? Había nacido de una división interna del Partido Socialista Obrero Español,
De hecho, al principio se llamaba Partido Comunista Obrero Español, ¿ya? Y eran muy pocas personas, pero estaban puestos en lugares de muchísimo poder. Uno de los principales adalides del Partido Comunista en aquella época era Santiago Carrillo, ¿ya? Un miserable de pies a cabeza, responsable de las matanzas de Paracuellos del Jarama. En alguna oportunidad hablaremos de esas matanzas, la he nombrado muchísimas veces, tal vez esta es la 10ª vez que escuchan que la nombro, ¿ya? Pero ¿por qué las nombro tanto? Porque lo que te muestran es la crueldad de estas personas cuando tienen el poder en sus manos. Y no se engañen, son los mismos, son exactamente los mismos. No han cambiado, siguen teniendo el mismo objetivo, siguen utilizando los mismos métodos, por lo tanto, cuando ellos tengan el poder en sus manos, que se sientan seguros de que tienen el poder en sus manos, van a utilizar los mismos métodos para aferrarse a él y no salir de ahí, ¿ya? En alguna oportunidad hablaremos de eso, ¿ya? Y ya en el año 75, en 1975, con la muerte de Franco, empezaron las tratativas con la gente del Partido Comunista Obrero Español, ¿ya? Porque el rey Juan Carlos, si bien es cierto, heredó todos los poderes que Franco tenía en sus manos, y Franco tenía todo el poder en sus manos, el rey Juan Carlos se sintió, digamos que impelido, se sintió obligado a desmantelar el Estado franquista. Pese a que el Estado franquista, como lo vimos la semana pasada, ¿ya? La administración de Franco fue tremendamente exitosa. Dejar a España como la 9ª economía mundial, ¿ya? Eso es un tremendo logro. Si España es lo que es ahora, pese a que viene en decadencia, ¿ya? Es única y exclusivamente gracias a la labor de Franco y se lo deben a Franco. Única y exclusivamente a Franco, ¿ya? En la actualidad, la economía española está en el lugar 22, 24 según algunos índices, 25 según otros, ¿ya? Pero en el año 75, cuando fallece Franco, España era la 9ª economía del mundo. El rey Juan Carlos, campechano le dicen, empezó con tratativas con la gente del Partido Comunista Obrero Español para poder hacer una transición de las cortes franquistas a la república, perdón, a la democracia, como la tienen ahora. República no ha sido. ¿Ya? Ya en el año 78, en el año 77, legaliza el Partido Comunista Obrero, el Partido Comunista, y en el año 78 tienen una nueva constitución que desmantela completamente el Estado y las cortes franquistas, ¿ya? Y desde entonces que viene decayendo. Inclusive el rey pasó por encima del que era su presidente de gobierno, que era Adolfo Suárez, ¿ya? Y después en el año 81 por ahí se produjo un golpe, una intentona golpista, en donde el rey dejó más solo a Adolfo Suárez y él dimitió. ¿Ya? Pasemos, sigamos. Singapur se independiza del Reino Unido. Singapur tiene una característica, ¿ya? Singapur tiene 3 independencias, ¿ya? 2. La primera es cuando se independiza del Reino Unido en el año 57, ¿ya? La segunda independencia, ¿ya?, es cuando se independiza de la Federación de Malasia en el año 65. Lo vamos a ver más en detalle, más en profundidad, porque es uno de los temas principales que vamos a tocar hoy día, porque es bastante interesante el caso de Singapur. Muy, muy, muy interesante, ¿ya? Pero tiene esa característica, una doble independencia. Primero del Reino Unido y después de la Federación de Malasia.
Es un caso de estudio bastante interesante y digamos que se puede aprender muchísimo observando ese caso en particular. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características que lo hacen digno de ser observado, digno de ser estudiado. ¿Ya? Y aquí viene la curiosidad de la historia. ¿Ya? El 12 de abril de 1945, Chile le declara la guerra al Imperio de Japón. A estas alturas, decirlo de esa manera suena como medio extraño, ¿no? Las relaciones entre Chile y el Imperio de Japón siempre fueron muy cordiales, siempre. Acuérdense de lo siguiente, se recuerdan que cuando vimos la batalla de Tsushima, contamos que en la Academia Naval de Japón existe un busto de don Arturo Prat, donde se le rinde pleitesía y se le rinden honores a don Arturo Prat y todo lo que él representa, están justamente puestos en conjunto con su héroe nacional, el almirante Togo, y el almirante Nelson, que es el marino ideal de todos los tiempos, según algunos. Para otros es Cochrane, ¿ya? Y para algunas personas es don Patricio Lynch, sí, el chileno, Patricio Lynch, solo de Saldívar. ¿Ya? En alguna oportunidad también hablaremos de don Patricio Lynch, una personalidad bastante interesante. ¿Por qué Chile le declara la guerra a Japón? Bueno, plena Segunda Guerra Mundial, prácticamente en la parte final de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países ya había tomado partido por uno u otro bando, y Estados Unidos principalmente estaba presionando a las repúblicas sudamericanas para que se definieran. El objetivo táctico básicamente era privar de materias primas al Imperio del Sol naciente para que no pudiese reemprender su carrera armamentística, para que no pudiese sostener su esfuerzo de guerra. Aunque en abril el Japón ya estaba prácticamente en los últimos estertores. Se rindió en agosto, ¿ya? 4 meses después, ¿no? Entonces, la declaración de guerra de Chile fue, digámoslo con todas sus letras, bastante ridícula, porque era imposible que Japón pudiese tomar represalias en contra de esa declaración de guerra. ¿Ya? El presidente de ese tiempo era don Juan Antonio Ríos, ¿ya? Una persona que a muchos en la historia, si les preguntamos quién era Juan Antonio Ríos, el nombre de una calle, van a decir, más probable, o el nombre de una población, de una isla, pero no lo asocian con un presidente de Chile. Es muy, es muy, es muy opaca la figura de Juan Antonio Ríos, ¿ya? Sin pena ni gloria, se podría decir. ¿Ya? Y básicamente fue justamente como dice don Carlos Andrés, era por cumplir, ¿ya? Declararle la guerra. Estados Unidos estaba muy preocupado por el cobre chileno, que el cobre chileno no fuera a parar a la industria japonesa. En realidad es una tontera, digámoslo con todas sus letras. Se normalizaron las relaciones diplomáticas y comerciales con Japón ya en la década del 50, ¿ya? Y para muchos fue una tontera de principio a fin, porque ya prácticamente no había nada que hacer. Japón estaba derrotado, ¿ya? Y Chile lo único que hizo fue el ridículo al declarar una guerra contra quien nunca se iba a enfrentar. Simple. ¿Ya? A ver, démosle una lecturita poca. ¿Quién más llegó por aquí? La señora Juanita. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Yo apoyo Carabineros Chile, Paracuellos del Jarama y los paseos similares
son la evidencia de la vocación genocida del Partido Comunista. ¿Ya? Jack Chile. Yo apoyo a Carabineros. Sí, yo también los apoyo. Encantado de tenerlos por acá. Muy bienvenido. Mire, hay bastante que se puede sacar de ahí para Cuellos del Jarama, los paseos. ¿Se sabe quién implementó los campos de trabajo forzados en Europa? En la Europa occidental. Los campos de trabajo forzados fueron implementados por García Oliver, que era un ministro anarquista de la Segunda República Española. ¿Ya? Los anarquistas obligando a otros a trabajar por ellos. Por eso que me gusta la Guerra Civil Española, se aprende harto. ¿Mm? ¿Qué más? Ya, listo. Pasemos. ¿Ya? Garrita presenta. ¿Qué presenta Garrita esta semana? ¿Ah? Hechos legendarios. Uf. Sí, pues. Hechos de leyenda. La batalla de Quecherehuas. El combate de Quecherehuas. ¿Por qué es tan poco conocido? Porque hay tan poca información respecto a este combate. Pese a que fue importante, y muy importante. ¿Bien? El 8 y 9 de abril de 1814. ¿Qué pasaba en esa época? Ya en 1813 habían problemas. ¿Cuáles eran los problemas? La Junta de Gobierno se había instalado en Chile, ustedes saben, el 18 de septiembre de 1810. En 1811 se había elegido el primer Congreso Nacional. La guerra de independencia en sí, al principio fueron solamente motines, unidades aisladas que se declaraban partidarias de uno o de otro. La guerra de independencia como tal partió en el año 1813. ¿Ya? Todo lo demás fueron golpes, contragolpes y vueltas de mano. Dentro de ella, el golpe que dio don José Miguel Carrera, ¿ya? En donde asumió una cantidad enorme de poderes, dentro de ellos el ser el comandante en jefe del ejército. ¿Ya? La guerra de independencia en sí se inicia con el desembarco de Antonio Pareja en Talcahuano. ¿Ya? Eso es lo que inicia. Eso fue en marzo de 1813. Esas fueron las primeras tropas que venían desde el virreinato de Perú, ¿ya? Para sofocar la intentona rebelde de acá de la Capitanía General del Reino de Chile. ¿Ya? Allí se inicia el tema. Entre el desembarco de Pareja, padre del almirante Pareja que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Ese que se fue a Suiza. Este señor, don Antonio Pareja, era el padre de aquel señor. Y se inicia la guerra con el desembarco en Talcahuano. Las tropas chilenas, las tropas patriotas, ¿ya? Perdieron un tiempo precioso, porque en la guerra el tiempo es precioso. Pierden el tiempo en el ineficaz sitio de Chillán. ¿Quién era el comandante en jefe del ejército? Don José Miguel Carrera. Carrera dio más de un golpe, dice don Immanuel Holger. ¿Cómo está, Immanuel? Sí, efectivamente, dio más de alguna. Pierden el tiempo en el sitio de Chillán. El sitio de Chillán se llevó muy malamente, muy malamente. Lo que ustedes ven ahí es una litografía, es una acuarela en realidad, que grafica una de las tantas acciones de escaramuzas
del sitio de Chillán, que fue completamente infructuoso. Fue inútil, no lograron rendir la plaza de Chillán, no sufrieron mayores daños. Los únicos que sufrieron daños fueron las tropas chilenas, las tropas patriotas, porque de partida la disciplina se relajó muchísimo, los soldados ya no estaban dispuestos a seguir con el cerco. Habían deserciones todos los días, se hizo en pleno invierno el sitio y no tenía principio ni fin, no tenía un final feliz, por decirlo de alguna manera. Empezó a tener problemas don José Miguel Carrera, que había, que, como les digo, tenía concentrado el poder completamente en sus manos, comandante en jefe y además jefe de gobierno. Y la presión hace que don José Miguel Carrera le entregue el mando del ejército. ¿Ya? Ahí tenemos a el almirante Pareja y a su segundo, Gavino Gainza. ¿Se acuerdan que conversamos en una ocasión de que Gavino Gainza pasó de ser un realista acérrimo a un americanista y terminó como presidente en Centroamérica? Sí, sí. ¿Le entrega el mando a quién? A don Bernardo O'Higgins. Don Bernardo decide replegarse hacia el norte, viendo de que toda la situación estaba prácticamente perdida hacia el sur. Bien. Avanza hacia el norte, pero Gainza se le había adelantado. ¿Bien? Había cruzado el río Maule, Gavino Gainza, se había parapetado, digamos, se había aposentado en la hacienda Quechereguas, había puesto una guardia, había puesto guardia en el vado del río Maule para impedir el cruce de O'Higgins y sus tropas. El tema es que es eso lo que tuvieron que cruzar. Imagínense el cruce del río Maule por esa zona. ¿Ya? El Maule es caudaloso, muy caudaloso. Habían puesto tropas ahí resguardando el vado. Gainza tenía alrededor de 1500 hombres. Don Bernardo un poco más de 500, no más que 500. Y don Bernardo, que era un hombre valiente, osado, temerario, como lo describe muy magistralmente San Martín. Bravo como ninguno. Él dice en sus cartas que él jamás había conocido un hombre tan bravo y valiente. No era inteligente en el sentido militar, lo dice así. Inteligente no era, pero compensaba todo aquello, ¿ya? Siendo un hombre extremadamente valiente. Valiente. Siempre iba hacia adelante. Bueno, aquí tenemos a don Bernardo Higgins cruzando de noche, ¿ya?, el río Maule. Logró burlar la guardia que había puesto Gavino Gainza, ¿ya?, y cruzar de noche el río Maule con su gente. Y logra ganarle la posición, ¿ya?, a Gainza a espaldas de él. Se interpone entre las tropas realistas y el camino a la capital. Y se desata el combate. Un terrible combate. ¿No? Tremendo combate. 500 hombres enfrentados contra 3 veces eso. ¿Cuál es la gracia? De que esos 500 hombres
logran derrotar a 1500. ¿Alguien podría decir de que eso es imposible? ¿No? Don Bernardo lo hizo. La cantidad de heridas que tenía el director supremo, cuando fue nombrado director supremo, la cantidad de heridas, de cicatrices de guerra que él tenía en su cuerpo, hablan de un hombre que siempre estaba en primera línea. ¿No? Y al estar siempre en primera línea, eso empuja a la gente que está contigo. ¿No? El ver a tu jefe que está ahí en la brega contigo, a tu lado, luchando codo a codo contigo, eso impulsa a las personas a dar más de sí. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. La gente que estaba con O'Higgins, cuando él montaba a caballo y decía el que sea valiente que me siga, el tipo sabía efectivamente que el general lo iba a llevar a la victoria o a la derrota total, pero iba a ser luchando hasta el fin. ¿Bien? Las cargas de don Bernardo eran así. Las cargas que él comandaba eran de ese tipo. Lo demostró en todas las acciones de guerra donde él participó. Partiendo por esta. ¿Por qué es tan poco conocida Quecherehuas? Bueno, porque habla de una personalidad. ¿Ya? Demuestra que efectivamente don Bernardo siempre dio más de sí. Demuestra que efectivamente el título que se le da de padre de la patria está más que merecido. ¿Ya? Está más que merecido. Podemos tener discusiones, podemos tener diferencias con algunas o con otras personas, ¿ya? Con respecto a tal o cual aspecto de don Bernardo. Pero no hay duda de que el hombre estaba completamente entregado a la causa y luchaba justamente por eso. ¿No? Contra 1500 tropas, ¿no? Él interpone su hueste de 500 y con eso obliga a Gainza a retroceder, a repasar el Maule y a refugiarse más al sur. ¿Qué hizo con eso? Bueno, le echó por tierra la estrategia a los realistas, los obligó a retrotraerse, a pensar un poquitito más, ¿ya? Su estrategia para poder avanzar y poder coronar la capital, como es lo que ellos querían. ¿Ya? Así de importante es Quecherehuas, así de importante es la actuación de don Bernardo. ¿Ya? ¿Y por qué cuesta tanto encontrar información de él? ¿Por qué cuesta tanto encontrar información de este tipo de cosas? Porque justamente hay que ocultar, hay que negar, ¿ya? Los logros del padre. Como buen hijo rebelde, ¿ya? negar, negar que el padre tiene algo, que es digno de ser honrado, negarle al padre el reconocimiento de. ¿Ya? Por eso que nos cuesta tanto encontrar información respecto de esto. Y si encontramos información, muchas veces es información incompleta. Me costó muchísimo encontrar información de Quecherehuas ahora, cuando estaba preparando el programa. Muchísimo. Una que otra reseña, más allá de nombres de algunas personas, cosas puntuales, pero más allá de eso, nada. ¿Cuál es la intención? ¿Desde cuándo que nos vienen manipulando la historia para hacer que la vayamos perdiendo?
¿Cuánto tiempo llevan no enseñándonos como corresponde? ¿Cuándo será el día de que el hijo desagradecido baje la cabeza y reconozca que estuvo negando al padre durante tanto tiempo? Estábamos viendo, cuando estábamos haciendo el punteo, el punteo de las efemérides con la legalización del Partido Comunista, vi por ahí en los comentarios que alguien dijo todo gracias al generalísimo. ¿Ya? Ahí está. Gracias al generalísimo, Juanita Concha. Sí, pues. Gracias al generalísimo, España es lo que es. ¿Ya? Gracias al general, Chile es lo que es. ¿Ya? Gracias al general, Chile es lo que es. El día que podamos reconocer aquello, sin sentirnos ni inquietos, ni humillados, ni ultrajados por aquello, va a ser el día en que nosotros nos vamos a empezar a despejar de nuestros problemas existenciales y a despegar para avanzar hacia donde corresponde que avancemos. ¿Sí? Se han hecho recreaciones, se han hecho representaciones a muy pequeña escala de lo que fue el combate de Quecherehuas, pese a la importancia que tiene. Pero se le nombra poco. Esto queda en Molina, en la región del Maule. Hay prácticamente ninguna representación gráfica del combate, porque todas las imágenes que ustedes están viendo son recicladas de otras batallas de la independencia. No hay ninguna de Quecherehua. Absolutamente ninguna. Y de hecho se le llama combate. Ni siquiera es batalla. Pero si aplicamos la lógica entre combate y batalla, Quecherehua debería ser una batalla, porque cambió el curso de la acción de guerra global. Obligó a los realistas, a los que estaban luchando por las banderas del rey, los obligó a replantear toda su estrategia. Los hizo retroceder. Pero no. Desde el principio ya están rebajando la acción, humillando al vencedor. Curioso, ¿no? ¿Cómo nos han manipulado la historia desde un principio? No queriendo reconocerlo. Raro, ¿no? Esas son las casas de la hacienda de Quecherehuas, ¿ya? Lo que va quedando, porque ni eso se ha cuidado. Mejor no pregunten dónde está, cómo, en qué situación se encuentran las casas de la antigua hacienda Las Canteras, que era propiedad de don Bernardo. La casa de don Bernardo la arrasaron por completo, ya no existe. No hay piedra sobre piedra, no hay nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? Bueno, esto es lo que va quedando de la hacienda Quecherehuas, donde se realizó aquella heroica batalla. Y digo heroica y siempre voy a decir lo siguiente. Heroica con todas sus letras porque lo tiene más que merecido. Un combate de 3-1, hay que ser valiente para hacerlo. Esas son las casas de la hacienda de Quecherehuas. Ese es el patio interior. Así de descuidado está el patrimonio cultural, el patrimonio histórico de nuestra nación, ¿no? Y de recordatorio, una placa. Solamente una placa. ¿Hay algún monumento? No, solamente una placa. ¿No?
Tiempo atrás conversábamos en un programa del día sábado con don Marcelo de Villalba, ojo, acuérdense del Museo Guerra del Pacífico, acuérdense, ¿ya? Que en el sitio de Talca, ¿ya? En vez de un monolito debería haber un monumento, pero apoteósico, porque allí murió un valiente, murieron personas defendiendo la patria, ¿ya? Alguien que ni siquiera había nacido en esta tierra, pero estaba tan encantado de esta tierra y de su gente, ¿ya? Que simplemente él tomó el partido por su patria adoptiva, ¿ya? Don Carlos Hispano. Muero por la patria que me acogió como uno de sus hijos. Y también una simple placa. Igual que aquí. ¿Qué nos pasa a los chilenos? ¿Cuál es la enfermedad que nos aqueja? ¿Seguimos teniendo problemas con la autoridad? ¿Con la autoridad del padre? ¿Por qué somos tan desaprensivos tantas veces? ¿Por qué nos cuesta reconocer que todo lo que somos se lo debemos a alguien que estuvo antes que nosotros y que creó las condiciones para que nosotros avanzáramos? ¿Cómo para pensar? ¿Cómo para pensar? ¿Mm? Nah, esto, vamos a ver de ahí. Habría que analizar. Me encantaría que existiera algún especialista que nos pudiese resolver aquellas dudas. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan desaprensivos con nuestra historia? Me encantaría. ¿Mm? Ya, antes de pasar a lo otro, vamos a dar una lecturita y saludar a las personas que fueron llegando. ¿Ya? Aurora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. A Carrera lo mataron al igual que a Allende. Hay mucho más ahí englobado, Aurora, en la muerte de Carrera. ¿No? Mucho más que eso. Es como siempre, la división. Siempre he hecho una comparación O'Higgins, General Pinochet, Carrera, Allende, no sé por qué. Tanto Allende como Carrera, Aurora son personajes trágicos dentro de lo que les tocó, de lo que les tocó vivir y en el contexto de lo que les tocó actuar, ¿ya? Pero en realidad no podríamos comparar muchísimo a Allende con Carrera. No, no, no hay punto de comparación, ¿ya? Esther, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Mm? Un gusto de saludarla. ¿A quién más? ¿Quién más? Los carreristas también ocultan estas hazañas de O'Higgins, particularmente que igual les duele porque Carrera venía de perder la patria vieja. Todavía no la perdía en Quechereguas y Manuel. De hecho, la acción de don Bernardo les retrasó el fracaso. ¿Eh? Eh, Estamos hablando del año 1814. ¿Eh? Todavía no perdía la patria vieja, pero ya iba camino a. Y que Chereguas justamente impidió durante un tiempo eso. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se han destruido todas las casas y haciendas de nuestros heroicos antepasados, dice Juanita Concha. Efectivamente. ¿Usted sabe dónde estaba la casa de los Carreras acá en Santiago? En la Plaza de la Constitución. Ahí estaba la casa de los Carreras. Vaya a buscarla si es que existe ahora. ¿Quién más? ¿Quién más? Una más. Una más. No compara logros
Eso es imposible. Allende y Boric o don Cristian, ¿cómo está usted? Muy buenas. Siempre toda nuestra historia ha sido así. La propaganda ha hecho bien su trabajo de desprestigiar a O'Higgins y ensalzar a Carrera y Manuel Holger. Lo que pasa es que la mayoría de las personas confraternizan y simpatizan muchísimo con la tragedia. Carrera es un héroe trágico. Carrera es un héroe trágico. Ya. Vamos entonces a el intermedio y después seguimos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Sí, efectivamente, tenemos los 4 ases de la baraja. El día lunes con genéticamente conservadora. Besito para Esther. Excelente programa, no se lo pierdan. En serio, no se lo pierdan. ¿Ya? El día jueves tenemos acá este pequeño programita aquí con su servidor. El día viernes tenemos el año del tigre para rugir con ganas. Y el día sábado con Redescubriendo Chile, como siempre, con el cariño que hacemos el programa para que usted, para que nosotros, para que todos podamos redescubrir lo que es nuestra nación, nuestro campo, nuestra gente, ¿ya? Nuestro todo, ¿sí? Así que ya sabe, acompáñenos toda la semana, ¿ya? No se olvide darle like, compartir, comentar, suscríbase si no se ha suscrito, ¿ya? Active la campanita para que le avisen, ¿ya? Y nos estamos viendo todos los días que se pueda. Titulares del pasado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos iniciado esta sección? Miren lo que les voy a mostrar ahora. Bala y bala entre cabros del Mir y pacomios de la Castrina. ¿De qué año será eso? Año 71. Año 71. No hubo acuerdo con las Fuerzas Armadas. Eso es año 73. ¿Se dan cuenta que hemos estado dando vuelta en círculo? Que nos han llevado a caminar en círculo.
Vamos a mostrar los titulares, ¿no? Son titulares del pasado. ¿Ya? Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. ¿No? Se repiten las agresiones a carabineros y la criminalidad se les dispara, se les escapa de las manos el control del orden público. Queriendo olvidar la historia, la repitieron. Nos obligaron a repetirla, porque lamentablemente estamos todos metidos en esto. Absolutamente todos. No hay ninguno que pueda decir, no, yo no. No hay ninguno. Lamentable, ¿no? Ya. Pasemos al otro tema. Ha nacido un tigre. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Ciudad León. Así es uno de los nombres que tiene Singapur. ¿Sí? Ciudad León o Ciudad del León. Aunque en realidad las descripciones que dan del animal mítico que supuestamente vieron en esa zona no se asemeja a un león, sino a un tigre. Por eso en el escudo ustedes ven un tigre y un león heráldico. Ese es el escudo de Singapur. Singapur es un lugar pequeñito, chiquitito. ¿Ven ese punto rojo en el mapa? ¿Ya? Ese punto rojo en el mapa es el archipiélago de Singapur. ¿Ya? Es un archipiélago que está conformado por 63 islas. ¿Ya? Y contando, porque están creando islas artificiales, los singapurenses compran tierra de otros lados y crean sus islas. Miren qué inteligente. Desde un principio esta fue un punto estratégico, pero aquí viene la curiosidad. Era una zona muy muy pobre. Nació como un puerto comercial, como un puesto comercial. Sí, Esther, islas artificiales. Ellos amplían su territorio, ¿no? Porque están escasos de territorio en Singapur. Es una zona muy pequeñita, ¿no? Así que tienen que ingeniárselas para poder acomodar a su gente y acomodarla bien, no todos amontonados. ¿Ya? Nació como un puerto comercial, como un puesto comercial para hacerle la competencia a los comerciantes holandeses. Los británicos crearon este lugar como un puerto libre. Desde un principio era un puerto libre, bajísimos aranceles, muy pocos impuestos, prácticamente eran casi nulos, ¿no? Y eso le daba una ventaja comercial al puerto de Singapur. Formaba parte de lo que se llamaban las colonias del estrecho, ¿ya? Era uno de los tantos puestos comerciales que tenía la compañía británica de las Indias, ¿ya? Poco a poco fueron ampliando las instalaciones, pero tenían una característica que siempre los acompañó desde un principio. Eran pobrísimos. El puerto era muy activo, el puerto era muy dinámico, es actualmente incluso muy muy dinámico, ¿ya? Pero la característica de los singapurenses era que eran muy pobres, muy muy pobres, pobrísimos. En el archipiélago existen 3 etnias que conviven, ¿ya? Que son chinos, malayos y tamiles. Singapur tiene 4 idiomas oficiales, ¿ya? El chino, el malayo, el tamil y el inglés. Fueron medrando
entre el comercio y la pesca, ¿ya? arrastraron su existencia, por decirlo de alguna manera, de manera muy paupérrima, pese a que tenían un puerto comercial que era bastante exitoso, pero las ganancias del puerto comercial se las llevaba la compañía británica, que al final de cuentas era a quien le respondían, ¿ya? Pero en sí, los pobladores en sí eran pobrísimos, muy, muy, muy pobres, ¿ya? Eh, Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, vivían de la pesca, ¿no? La gente en general, que no se dedicaba al tema del puerto, pero vivían de la pesca, que no se dedicaban al comercio. Muchísima gente dedicada a la pesca intensiva, ¿no? Estas son fotografías son fotografías reales, ¿no? No hay nada, no hay ningún montaje fotográfico aquí, ni nada, ¿ya? Son fotografías reales. Gente muy pobre, gente que incluso que vivía hasta en el bongo pesquero, o sea, no tenía casa, vivía en el bongo, trabajaba en el bongo, ¿no? Ya estas son construcciones de la gente que administraba el puerto en nombre de las compañías, ¿ya? Pero la característica principal era esa, gente muy pobre. Ya en el año, ya en el año 43, ¿ya? Japón invade el archipiélago, le propina una derrota extraordinaria a las tropas británicas, ¿ya? Expulsa a los británicos de Singapur y empieza a hacer sentir su dominación sobre las personas, sobre la población en general, ¿ya? Si antes tenían problemas los singapurenses porque eran pobres, bueno, con los japoneses quedaron peor, ¿ya? Fue una época muy, muy oscura para la gente de Singapur. La ocupación japonesa, el dominio se hizo sentir con fuerza. ¿Por qué era tan importante Singapur? Bueno, porque está en el estrecho de Malaca, ¿no? En un punto estratégico del estrecho de Malaca. Todo el comercio, todas las rutas marítimas que van de oriente hacia la India y de ahí hacia occidente, tienen que pasar por ahí. Tienen que pasar por ahí. Hasta que en 1957, después de recuperado el control por los británicos de Singapur, empiezan los británicos a tratar de recuperar lo que eran sus antiguas colonias en el sudeste asiático. Pero no se preocuparon de Singapur. Lo dejaron tirado. No hicieron una reconstrucción del lugar. O sea, ya no contentos con que habían sufrido una invasión por parte de Japón, que los había dejado peor que como estaban, también son abandonados por los que se supone que eran los que le daban el sentido de vida a la colonia, los británicos. Los británicos no se esforzaron por recuperar el puerto. Los británicos no se esforzaron por reconstruir la infraestructura, todo lo contrario. Para ellos prácticamente era una carga pesada, porque salieron muy mal parados de la Segunda Guerra Mundial. No hay que olvidar eso, que los británicos salieron muy mal de la Segunda Guerra Mundial. Pese a que estaban en el bando ganador, pero salieron mal, muy, muy mal. Hasta que eligen a Lee Kuan Yew en el año 59. En el año 59 lo eligen como primer ministro, ¿no? Él tenía un partido que era Acción Popular, ¿ya? El Partido de Acción Popular. Y este Partido de Acción Popular en los primeros años de su existencia tenía una idea fija: incluir
a Singapur en la Federación de Malasia. Singapur tenía población malaya, entonces era natural, digamos, que quisieran federarse a Malasia. Lo hicieron. ¿Ya? En el año 59, perdón, en el año 62, incluyeron a Singapur en la Federación de Malasia. Pero resulta de que para la Federación de Malasia, Singapur seguía siendo un cacho, seguía siendo un estorbo. ¿Ya? Porque tenían que reconstruirlo, tenían que levantarlo otra vez. Unilateralmente, en el año 1965, la Federación de Malasia expulsa a Singapur de la Federación. La expulsa. Así de simple. ¿No? O sea, tú ya no formas parte de nuestro país. Vete. O sea, en resumidas cuentas, a Singapur no lo quería nadie. No lo querían los británicos, no lo quisieron reconstruir. Les dieron una independencia, les dijeron, ahora autogobiernense, arréglenselas solitos, muchachos. Ellos van, la gente de Singapur, con Lee Kuan Yew a la cabeza, ya habían sido elegido primer ministro, van y se pegan a Malasia y le dicen, queremos formar parte de ustedes. La gente de Malasia le dice en un principio, sí, ok, vengan muchachos, ¿ya? Pero después de unos cuantos años, les dicen, ¿saben qué? Mejor no, mejor váyanse. No. Los expulsan de la federación. Nadie los quería. Entonces allí llega el convencimiento de Lee Kuan Yew, ese hombre que ustedes ven ahí, que estaba muy jovencito ahí. Llega el convencimiento que la única forma en que pueda progresar su tierra, su gente, es volviendo al origen. Y volver al origen era implementar otra vez las medidas económicas que habían hecho importante a Singapur cuando recién se formó, cuando recién se fundó. Libre comercio, ¿ya? Libre comercio, una legislación acorde, certeza jurídica y seguridad. Poco a poco empiezan a trabajar en eso. ¿Ya? Y ahí ustedes empiezan a ver el cambio. Ese es lo que ustedes ven allí, es el antes y el después. ¿Ya? La parte de arriba es cómo quedó Singapur cuando se independizó. Y la parte de abajo es el desarrollo que ellos fueron alcanzando a medida que ellos fueron creciendo, en la medida en que ellos fueron trabajando. ¿Sí? Y tenemos otra vez la comparación. Es la misma zona, son fotografías del mismo lugar, pero con 30 años de diferencia. No existen los milagros. No existe la píldora mágica y que te deje rubio de la noche a la mañana. No. Trabajo constante, esfuerzo constante, como dice el profesor Anso Bastos, trabajo duro, capitalismo duro. ¿Eh? Observen, solamente observen. El cambio es brutal. Brutal. A Singapur se le conoce como la ciudad jardín. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos jardines son corrientes en la zona. Se ven en todas partes. Observen. Jardines colgantes. Edificios verdes. Los crearon ahí. Los crearon ellos. Observen. Esa es una panorámica. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó
un grupo de islas en donde los pobladores andaban prácticamente con taparrabo. Hay fotografías de ellos, ¿eh? No es que yo esté, no es que yo esté inventando. Hay fotografías de la gente que vivía en Singapur que andaba prácticamente con un taparrabo, ¿ya? De hace 70 años atrás, de hace 80 años atrás, en donde literalmente andaban con un taparrabo, ¿ya? Y eran curiosidades, no las quise poner porque pueden ser medias ofensivas para algunas personas, ¿ya? Pero era así, ¿ya? Gente muy, muy pobre. Bueno, esa gente pobre en la actualidad tiene un PBI per cápita, ya me estoy poniendo medio argentino para mis cosas, un PIB per cápita de $107.677. ¿Cuántos tiene Chile? Estercita, ¿cuánto tiene Chile en la actualidad? Eso es Singapur ahora. ¿No? ¿Y eso cómo se hizo? Trabajo constante, leyes claras, la aplicación de la ley a todos por igual, da lo mismo. Tienes dinero, se te aplica la misma pena y la misma ley como que si no tuvieras. Da lo mismo, las leyes son parejas para todos. El cumplimiento de la ley es estricto. La penalización de la corrupción es tremenda, ¿ya? Es tremenda. No se les aguanta ni una, absolutamente ninguna, ¿ya? Por más alto que sea el ejecutivo, ¿ya? Si al tipo se le pilla metiendo las manos donde no debe, no le cortan la mano. No, no, no. También existe la pena de muerte en Singapur, ¿eh? Por si no lo sabían. Que decir lo que le pasa a los narcotraficantes ayer. Oh, perdón, señor YouTube, no se vaya a enojar. Sí, pues. Inclusive, llega tanto, que si a ti te sorprenden, ¿ya? Masticando goma de mascar, chicle, ¿ya? Que se considera un elemento altamente dañino para los singapurenses, ¿ya? Te vas preso. Peor todavía si lanzaste la goma de mascar, si lanzaste el chicle al piso. No es multa, es cárcel, ¿ya? Así de estricto es. Alguien podría decir, oye, pero ¿cómo tan opresivo todo este cuento? ¿Se acuerdan de la expresión de cierto señor general que hablaba de la democracia protegida? Singapur. Singapur. Democracia protegida. ¿Es un régimen democrático? Sí. ¿Hay elecciones periódicamente? Sí. ¿Existe voto obligatorio? Así es, porque es obligación de los ciudadanos participar del quehacer de la nación. Las elecciones las controla el partido de gobierno, que es el partido Alianza Popular, que está en el gobierno desde que se creó, desde que se independizó. Sí, perfecto. Controlan ellos las elecciones, pero ¿ya? Todo el mundo tiene la opción de votar, ¿ya? También existen partidos de oposición, pero son minoritarios. Lo han hecho tan bien estos tipos, ¿ya? Que a nadie se le ocurre votar por el contrario porque no está de acuerdo con lo que hicieron estos tipos en todo el tiempo que llevan gobernando, ¿ya? Las leyes son muy estrictas, pero son necesarias para enrielar a las personas. Olvídate si te pillan en alguna cosa media extraña, ¿no? Olvídate. No te van a hacer tan potopoto. No. Lo más probable es que te corten la cabeza. Simple, ¿no? Ahí ustedes tienen la estadística.
países más ricos del mundo. Fíjense dónde está Singapur. ¿Por encima de quién? Por eso que Singapur es considerado uno de los tigres asiáticos. Bien. Tienes Corea del Sur, Taiwán, Singapur. Los tigres asiáticos. ¿Por qué? Porque aplicando el libre mercado, la certeza jurídica, la seguridad jurídica y las leyes aplicadas desde Capitán Apache, lograron levantar a su gente, sacarla de la pobreza, elevar el estándar de vida, ¿ya?, a niveles insospechados. Muchas personas dicen, me encantaría vivir en Suiza. ¿En serio? Los suizos son pobres en comparación con la gente de Singapur. Sí, los suizos son pobres en comparación con la gente de Singapur. ¿Escuchó bien? El per cápita de Suiza son 62.000 y 62.000 y un poco más dólares per cápita. Singapur, 107.000. Son pobres. Que alguien le diga pobre a los suizos suena como fuerte, ¿no? Suena fuerte. Todo esto esa es la panorámica, esa es la city, como llaman los británicos al centro de la ciudad. Esa es la city de Singapur. Allí donde antes habían arrabales, ahora se ven rascacielos, enormes rascacielos. Allí donde se veía gente en taparrabo intentando pasar el hambre masticando un pescado, ahora se ve gente vestida de Armani, de arriba abajo, educada en universidades extranjeras, que han vuelto a servir a su nación, a dar de vuelta a lo que recibieron ellos, la posibilidad de estudiar en el extranjero, para mejorar a su gente. Todo eso es gracias a ese hombre que gobernó desde 1959 a 1990. Y lo que hizo fue crear las condiciones para que su pueblo, para que su gente fuera mejorando todos los días un poco más. Día a día iba subiendo el estándar. Día a día iba mejorando. Día a día la gente iba palpando el progreso, ¿no? Año tras año, trabajando de manera sistemática, ordenada, ¿no?, lograron construir una de las naciones más prósperas del mundo. Nunca faltan los mala clase que tratan de achacar todo a otros factores. Por ejemplo, hay una de las cosas que le reclaman muchísimo a la gente de a la clase gobernante en Singapur, que no existe libertad, real libertad. ¿Y a qué llaman real libertad? Que no existe una real oposición al partido de gobierno. No, sí, existe oposición. Lo que pasa es que esta gente lo ha hecho tan espectacular, ¿ya?, que la oposición no tiene nada que reclamar, que no hay libertades civiles, que las leyes son medidas opresivas. Sí, pero a la larga redunda en un bienestar para toda la nación completa, ¿ya? Una cantidad enorme de organismos de derechos humanos
¿Ya? No vamos a decir nada respecto de eso. Reclaman por la violación sistemática de derechos humanos de los singapurenses. ¿Han escuchado en alguna oportunidad ustedes que haya protestas masivas en Singapur porque están mal? ¿Han visto en alguna noticia de que hay alguna revuelta en Singapur porque la gente lo está pasando mal? Yo pregunto nomás. ¿No? ¿Han visto las protestas, eh, las pocas imágenes que se pueden ver de las protestas en Cuba? ¿Ya? Las pocas que se han filtrado. ¿Son comparables con esto? No tiene sentido, ¿no? Pero como hay que agujonear al que lo hace bien, como hay que tratar de desbancar al que lo ha hecho espectacular, ¿ya? Para no sentirse tan fracasado, vamos echándole los perros de los derechos humanos a esta gente que lo ha hecho excelente. ¿Ya? ¿Y cómo? Trabajo duro, leyes claras, aplicación de la ley, ¿ya? Y algo importantísimo, la meritocracia. En Singapur, la meritocracia es ley. Ley no escrita, pero que todos la siguen. El que está a la cabeza de una compañía no es que la heredó porque el papá era el dueño de la compañía. El que está a la cabeza de la compañía es el que merece estar a la cabeza de la compañía porque ha demostrado ser el mejor para ese puesto. El mejor. ¿Ya? Y tanta maravilla, bueno, hay que defenderlo. ¿Por qué? Porque tiene vecinos que son un poco hostiles. ¿Ya? Singapur tiene un ejército de 50.000 hombres. Tiene 167 tanques, 2.370 blindados y 400 obuses. La Armada tiene 20.500 tropas, 37 buques de guerra. No son lanchitas, son buques de guerra. ¿Ya? 37. La Fuerza Aérea, 13.500 soldados y 422 aeronaves. El 70% son aeronaves de combate. Singapur, siendo un estado tan pequeño, inclusive, tiene bases en el extranjero. Oh, sorpresa, tiene bases en Estados Unidos. En Estados Unidos, Singapur tiene bases militares. ¿Qué les parece? Usted me van a decir, oye, pero tanta gente en las Fuerzas Armadas. Sí, ¿y saben cuántos habitantes son? 5.600.000 y un poco más. O sea, si alguien los quisiera invadir, les saldría el tiro por la culata, la verdad, ¿no? Se les haría muy difícil, por una razón muy simple. Ustedes vieron en el mapita, ¿cierto? Que es una isla, que es un archipiélago con una isla principal y varias pequeñitas, ¿ya? La estrategia de defensa que ellos tienen, la estrategia de defensa que ellos tienen es, no existe el repliegue, ¿ya? Todo en la primera carga, es vencer o morir. ¿A quién les suena parecido eso? ¿A qué les suena parecido? Sí, al lema del ejército chileno. Porque no tienen cómo replegarse, ellos no tienen cómo hacer una retirada estratégica y después avanzar. No. Se juegan el todo por el todo. ¿Ya? Sí, Esther, son 5,5 millones y tienen más que nosotros. Sí. Cuando estaba revisando la información de defensa, yo me quedé de una pieza. ¿Eh? Ellos son 3 veces menos que nosotros.
Ellos tienen 1/3 de la población que nosotros tenemos. Pero estamos hablando solamente de las Fuerzas Armadas, y las fuerzas de orden y seguridad son muchísimo más. O sea, allá puedes salir perfectamente a las 3 de la mañana a pasear por el jardín de la avenida, y tranquilo pensando en los peces de colores que no compraste, y nadie te va a hacer nada. Puedes sacar tranquilamente tu celular y hojearlo, y hojearlo en la calle, porque nadie se va a atrever siquiera a acercarse a querer quitarte el celular. Que de hecho, hoy en la mañana acompañé a una persona conocida a reportar el robo de un celular. ¿Eh? ¿Y eso cómo se hace? Sacando mesas de seguridad, acomodando las reglas de uso de la fuerza. No. Eso se hace tomando las leyes que existen y aplicándolas de arriba a abajo. ¿Eh? Aplicando la ley como corresponde. Uno de los castigos más fuertes que tienen en Singapur es para la corrupción. ¿Ya? No se tolera la corrupción. No se le aguanta nada a nadie. Así de simple. Y las aplican, ¿eh? Las aplican. Hace unos años atrás vi una noticia de un juez que había aceptado un regalo de un abogado. ¿Ya? El abogado fue sancionado, lo expulsaron de la barra de abogados, y el juez tuvo que purgar con cárcel, ¿ya? El haber aceptado ese presente. ¿Y cuál era el presente? Una pluma fuente. Eso es aplicar la ley. Eso es el Estado de Derecho. Que se aplique la ley con todo el rigor que corresponde a quien corresponda. Lee Kuan Yew gobernó hasta el año 90, hasta 1990. Le traspasó el mando a Goh Chok Tong, que gobernó desde 1990 hasta el 2004. Y en el 2004, Goh Chok Tong le traspasó el poder a Lee Hsien Loong, al hijo de Lee Kuan Yew. Desde el 2004 hasta la fecha, gobierna el hijo de Lee Kuan Yew. Tranquilo como una taza de leche. La criminalidad es de las más bajas del mundo, bajísima. El índice de desarrollo humano es de 0,939. El índice de desarrollo humano, mientras más cerca de 1, es más alto. Mientras más lejos de 1, es el más bajo. ¿Ya? Bueno, estos señores allá tienen 0,939. O sea, es muy alto. Trabajo duro, libre comercio, leyes claras, aplicación de la ley, corrupción cero. Se tomaron una pastilla los singapurenses y llegaron a ser lo que son de la noche a la mañana. No. Décadas construyendo su nación. ¿Se podrá hacer aquí en Chile? ¿Se podrá? ¿No? Pregunto yo.
No lo habíamos hecho ya. No se había hecho ese trabajo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que nos desviamos tanto? ¿Qué pasó que nos dejamos caer tanto? Como nosotros en dictadura, dice Esther. Sí, pues. Sí. En ese tiempo usted podía salir tranquilamente y si no andaba haciendo nada malo le pasaba. ¿Cuántos son? 5,5 millones. Eso es lo que son. No hay más singapurenses que eso. 5,5 millones. ¿No? Así es, Juanita. Se parece muchísimo a la bandera turca, pero Singapur tiene 5 estrellas. ¿Y por qué 5 estrellas? Porque ellos se dividen administrativamente en 5 consejos. Consejos de desarrollo comunitario. Así se llaman la división administrativa que ellos tienen. Consejos de desarrollo comunitario. Y son 5. Por eso es que son 5 estrellitas. ¿Sí? Y Chile al último junto a Haití. No, Chile todavía no está tan abajo en la tabla, pero se ha decaído mucho, muchísimo. ¿Sí? Incluso está decayendo hasta en el aspecto minero. ¿No? Ya, ¿algo más? ¿Algo más? Se puede, pero primero hay que limpiarlo. Sí, pues. Lee Kuan Yew se dio cuenta de eso y lo primero que hizo fue limpiar, adivine qué, el sistema judicial. Fue lo primero que atacó. La primera reforma de Lee Kuan Yew fue el sistema judicial. ¿Eh? ¿Por qué? ¿No? Tiene que caer un meteorito y pitarse los árboles. Este es por Dios. ¿Eh? ¿Qué les parece? Ya, hay que quedarse en 5,5 millones, no más el resto para jugar. No, fíjate que, ¿sabes dónde nos podríamos mandar? A Tierra del Fuego. Sí, pues. Sí, Chile tiene vastas zonas que están deshabitadas. Mandemos gente para allá. ¿Eh? Y eso se puede hacer con una buena política de descentralización. Se puede hacer. Solamente hay que querer hacerlo, que es distinto. ¿Eh? A la Antártida. No, nos van a reclamar los pingüinos porque le estamos mandando basura. ¿Ya? Espero que a una isla desierta y que se las arreglen, dice la señora Juanita. Oiga, no sería mala idea, pero si la isla grande de Tierra del Fuego está prácticamente deshabitada, pues señora Juanita, hay que mandarlos para allá. Hay que mandarlos para allá. ¿No? Que vayan a hacer patria allá. ¿No? Chile proyectaba 29.000 y ahora estamos aproximadamente en 24.000. En otras partes dice 22.000. Sí, ese es el PBI el PBI per cápita. Sí. Chile proyectaba 29.000. Con Marcela a la cabeza del Ministerio de Hacienda, vamos como avión. Pero en picada. ¿No? Y con Firulais en el Palacio de la Moneda, como avión a reacción, pero en 90 grados. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Antes que se me olvide, acuérdese que está el Museo, el Museo Guerra del Pacífico, Domingo de Toro Herrera. ¿Ya? Tiene una rifa que es para el mes de abril y mayo. El premio es espectacular.
espectacular, ¿ya? Ahí usted la tiene, es una maqueta, un modelo a escala de la gloriosa, la hermosa Covadonga. Ahí usted la ve, ahí usted la puede apreciar. Si no la aprecia bien, entre usted a las redes sociales del museo. Está en Instagram, está en Facebook, tiene TikTok también. Y va a encontrar esa hermosa réplica de la Virgen de la Covadonga, ¿eh? De la gloriosa Covadonga. Mejor no le voy a dar el valor de la maqueta en sí, porque se va a caer de espalda. Lo que sí voy a hacer es darle el valor de la rifa. 3.000 pesitos, 3.000. Solo 3.000 pesitos. Precios populares, coopere. ¿Por qué? Porque el museo no tiene financiamiento estatal, felizmente. Así que nos corresponde a nosotros solventar los gastos de esta hermosa obra, que es resguardar nuestro patrimonio histórico y cultural. Así que ya saben, ahí tiene algo para motivarse, para ayudar, ¿no? La forma de comprar número tiene que contactarse con la gente del museo, ¿ya? Ellos le van a decir cómo. En todo caso es muy fácil, es muy sencillo. Entre a sus redes sociales y ahí se va a enterar de cómo se hace, ¿eh? Y también tenemos otro anuncio. Antes de eso, recuerde, vaya al museo, dése una vueltecita, porque de verdad que se va a entretener, de verdad que sí. Ya, ahora sí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un tremendo evento para el día lunes a las 18 horas, ahí está en el afiche, ¿ya? Es el lanzamiento de la cuarta edición de un tremendo libro, Historia de la Revolución Militar Chilena, de don Hermógenes Pérez de Arce. ¿Eh? Va a estar interesantísimo el evento, así que ya sabe, este lunes que viene, a las 18 horas, ¿ya? Tenemos este tremendo evento. Asista. Aproveche que va a ser un evento abierto, que se va a poder lo va a poder observar incluso en línea, sin necesidad de viajar. Va a poder participar de este tremendo acto, ¿no? Ya, ¿qué más nos va quedando? Solamente darle las gracias por habernos acompañado. Espero que el programa les haya gustado, porque a mí me gustó hacerlo. Aprendí un par de cositas también por ahí, de las que no tenía idea. Pero sí, se aprende harto. Y aprender de historia es saber lo que viene. Aprender de historia es saber lo que no hay que hacer. Aprender de historia es guardar la memoria de nuestros antepasados para honrarlos. Ya, listo. No me queda más que despedirme. Recuerde, mañana tenemos el Año del Tigre. El sábado tenemos el Redescubriendo Chile. El día lunes, después del evento del lanzamiento del libro Genéticamente Conservadora. Así que abrazo gigante para todos, nos estamos viendo, que tengan una excelente noche.